Vamos a comenzar la celebración litúrgica de la Pasión del Señor. Hemos entrado de lleno en el triduo pascual, en el santo misterio de la Pascua. Cristo se nos ofrece en la cruz, inmolándose por cada uno de nosotros. Nuestra celebración va a constar de 3 partes. La liturgia de la palabra, cuyo centro será la lectura del relato de la Pasión del Señor, según San Juan. La adoración de la cruz, siendo descubierta en 3 momentos y terminando con nuestro gesto de adoración. Y la última parte con la distribución de la comunión, en la que participaremos del pan de la Eucaristía, consagrado en la misa de la Cena del Señor. Vivamos desde el silencio con el que comenzamos esta liturgia, el misterio de la entrega hasta el extremo, de un amor que nos amó totalmente, llevando en la cruz y hasta la cruz todas las sombras de la existencia humana, todos los sufrimientos que estamos viviendo. En silencio nos ponemos de rodillas y nos unimos en oración al sacerdote que nos preside. Todos, con humildad, en actitud orante, contemplamos esta tarde el misterio de una muerte redentora que, en medio de un aparente fracaso, derrama en nosotros el fruto de la salvación. Oremos. Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos con eterna protección, pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar esta primera parte de las lecturas. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho, como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable, y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz.
El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y, aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y, llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que lo obedecen, en autor de la salvación eterna. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con los discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús, el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro:
Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? ¿Nos sentamos? La cohorte, el tríbuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera de la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este hombre no fuera un malhechor, no le entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús les contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, tú eres rey. Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas
se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, Rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron. Crucificadlo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está en contra de César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más que rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Nos ponemos en pie. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y en él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaban a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suertes, a ver quién le toca. Así se cumplió la escritura, se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. En este momento nos ponemos de rodillas para adorar la muerte de Jesús en la cruz.
Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Muchas gracias, Pablo y Jesús, por haber leído esta pasión en este día tan importante. Queridos jóvenes, queridas familias, queridos todos los que estáis aquí, en este Viernes Santo. A mí hay una frase que me impresiona bastante, que dice Jesús en el Evangelio de Juan: nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Hoy, en este Viernes Santo, esto es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Da la vida por cada uno de los que estamos aquí y de los que no están. Dios hecho hombre, y así lo hemos leído en esta pasión, cuando está Jesús con Pilato: yo soy rey, pero no de este mundo. Para esto he nacido y para esto he venido a este mundo, para ser testigo de la verdad. Nosotros somos testigos de esta verdad tan grande. Somos testigos del amor hasta el extremo de Jesús por cada uno de nosotros. Todo lo que es de la verdad, todo el que es de la verdad, escucha la voz del Señor. Por eso, en primer lugar, si algo nos invita hoy el Señor, mirándonos desde la cruz, es a que andemos siempre en esa verdad. Para nosotros, la vida de fe, la vida cristiana, la vida de iglesia, tiene que ser esa verdad. Cuando uno tiene una verdad fuerte, cuando uno se cree con una verdad, la defiende, la muestra sin ningún tipo de vergüenza. El Señor nos invita a que tú también muestres en tu vida esta verdad tan grande. Una verdad que llena el corazón, que llena nuestra vida. Y esto es lo que el Señor quiere. Esto es lo que celebramos en esta Semana Santa. Semana Santa especial, es verdad, como no lo hemos vivido nunca. Pero lo más especial sigue siendo lo mismo. Y es que Dios muere por nosotros en la cruz. Qué momento tan importante. Qué momento en el que se tiene que encoger nuestro corazón. Porque Jesús da todo por ti. La siguiente pregunta sería: nosotros, ¿no? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué hacemos nosotros para también entregar la vida? También para ayudar a que este reino de verdad que le dice Jesús a Pilato se haga realidad en nuestra vida. Jesús viene a mostrar al mundo que el único camino para vencer al mal es el amor. El único camino posible para vencer toda injusticia es la cruz, el amor de Jesús en la cruz. Por eso, cuando miremos a la cruz, no solo miremos pues una talla bonita, una imagen bonita,
sino que miremos lo que de verdad significa, que Jesús ha muerto por nosotros. Cuando muchas veces, sobre todo pues las abuelas, venís con los niños, yo eso lo he visto pues en muchos sitios, cuando entran con los niños y van a mostrarle a Jesús en la cruz, les dicen, le han hecho daño. Y es verdad, le han hecho daño a Jesús y le dicen, mándale un beso a Jesús, como signo, ¿no? De decir, yo estoy aquí a tu lado. Pero se nos olvida muchas veces decir algo que es más importante que el decir que le han hecho daño. Y es que está ahí porque te quiere. Está ahí porque te ama. Esta es la fuerza del cristiano. Esta tiene que ser la fuerza de un joven siempre. Cuando miramos a la cruz, miramos lo que Dios ha hecho por nosotros, que no lo merecemos, que a veces, más de una vez, más de, como dice la canción, 1000 veces, metemos la pata y fallamos. Pero da igual, porque el Señor nos sigue amando. Lo que quiere es que nosotros vivamos ese amor, que no seamos cristianos acomodados, sino que de verdad entreguemos nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros estudios, en nuestros ambientes de amigos. Ahí es donde nosotros tenemos que mostrar esta verdad que nos hace libres. Fijaos qué importante, qué detalle tan bonito que nos muestra Jesús en la cruz. Nos hace libres, libres de ese mal que tantas veces está en nuestro corazón. Cuanto más tengamos a Dios en nuestra vida, más amaremos a los demás, más daremos a los demás lo que de verdad importa en la vida, que no es otra cosa que el amor. Este es el camino, el Vía Crucis que Jesús hace para cada uno de nosotros, para que nos demos cuenta que incluso en medio de las caídas, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, siempre hay una esperanza. Esa esperanza está puesta en la cruz. Puede parecer un poco surrealista, ¿no? Decir, un Dios se hace hombre, se hace niño, se hace pequeño para morir en una cruz. Dios muere en la cruz para demostrarte que esto no es una tontería, que no es una historia, que no es algo simplemente de sentir, sino que es de verdad lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cómo podemos pagarte, Señor, todo el bien que nos has hecho? ¿Cómo podemos pagarte con nuestra vida? ¿Qué tenemos que hacer? Señor no nos dice grandes cosas, solo una. Recordaros que ayer lo veíamos en el Jueves Santo. Amaos. Esto es lo que cambia el mundo. No lo va a cambiar el mundo ni la tecnología, ni la medicina, ni la ciencia. Lo que cambia de verdad el mundo, y entendemos por mundo, nuestra vida, nuestro interior, es aceptar a Dios en nuestro corazón. Esto es lo que tiene que cambiar el mundo. Vamos a pedirle al Señor en la cruz, luego, ahora en este momento, cuando traigan al Cristo del coloquio y miremos, pasemos, hagamos la inclinación al Señor en la cruz en este día, que le miremos y le digamos, Señor, aquí estoy, con mis defectos, con mis fallos, con mis debilidades, pero que de verdad quiero sentir, quiero vivir ese amor que tú has derramado sobre mí. Hoy el Señor nos vuelve a repetir que hasta el extremo nos ama a cada uno de nosotros. Nos ponemos en pie. Ahora 5 jóvenes van a subir para hacer esta oración de petición, se llama oración universal. En toda la Iglesia hoy se reza estas oraciones.
Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti, bajo el cayado del Sumo Pontífice, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Francisco, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a la que le has llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios, nuestro Señor, les ilumine interiormente, les abra con amor las puertas de la Iglesia, y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que hace fecunda a tu Iglesia, dándoles constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los que se preparan para el bautismo, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que siga a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congreguen una sola Iglesia a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde el antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren también ellos el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, conceda a quienes no creen en Cristo, que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros, concédenos también que, progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no admiten a Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen, y cuando te encuentren, descansen en ti. Concédeles que en medio de sus dificultades, los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones, hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan, para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del pecado,
para que se cure a los enfermos, dé alimento a los que padecen hambre, libere de la justicia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a los que viajan, y de la salvación a los moribundos. Dios todopoderoso y eterno consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, llegue hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos finalmente por los que padecen la enfermedad del coronavirus, por sus familiares, por el personal sanitario, por los dirigentes de las naciones, por los científicos, por las fuerzas del orden y la seguridad, por cuantos aseguran nuestra alimentación e higiene, por las víctimas de la pandemia, para que a todos nos conceda esperanza, corresponsabilidad generosa y a los difuntos la paz eterna. Dios todopoderoso y eterno, que enviaste a tu Hijo Jesús como médico y medicina de las almas y de los cuerpos, mira a todos tus hijos que afligidos acuden a ti en medio de la pandemia, para que superando esta tribulación sean liberados del virus de la indiferencia y confiados vuelvan con gozo a ti, Creador y Padre de la humanidad, por Jesucristo nuestro Señor. Y llega este momento de adoración a la cruz. La Hermandad del Cristo del Coloquio, desde el Baptisterio, va a traer a este Cristo tan querido para todos nosotros. Vamos a hacer la invocación por 3 veces. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Y responderemos todos cantando: venid a adorarlo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Y volveremos a repetir esta advocación cuando el Cristo del Coloquio llegue al centro de la iglesia. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Y ahora en este tercer momento, Cristo del Coloquio se pondrá enfrente de cada uno de nosotros. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Llega el momento de la adoración a la cruz. Este año, como sabéis, no podemos besar las imágenes. Lo haremos de 2 maneras, cada uno
como quiera, con una inclinación de cabeza o una genuflexión. Iremos pasando, todos los que queráis, haciendo esta adoración a la cruz en este Viernes Santo. Se pondrán dos jóvenes, Arturo e Iker, con las bolsas, para que a medida que vayamos pasando hagamos la colecta. No la vamos a hacer en los cestillos como hacemos otras veces, sino en la colecta. Lo vamos a hacer pues, de una manera ordenada. Haremos 2 filas en el centro y saldremos por los lados, ¿vale? Guardando también la distancia, y también mientras el coro de jóvenes cantará una canción.
terminamos así este segundo momento de esta celebración. Ahora los jóvenes que están participando en la Pascua y que están en el coro van a adorar a Jesús en la cruz. Después de esta adoración tendremos el momento de la Eucaristía, de la comunión. El sacerdote irá con el monaguillo, con Carlos, a por el Santísimo, dentro en una salita que tenemos ahí preparada, para poder realizar la comunión en este Viernes Santo. Gracias a la Hermandad del Cristo del Coloquio por haber traído el Cristo para los jóvenes y para todos los presentes en este día. Este Cristo tan bonito y que nos hace pues ver la realidad del amor hasta el extremo de Jesús por cada uno de nosotros. Nos ponemos en pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Con tu
Oremos. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, que nos ha renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, no dejes de tu mano la obra que has comenzado en nosotros, para que nuestra vida, por la comunión en este misterio, se entregue con verdad a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este día no hay bendición, pero sí que hay esta oración sobre el pueblo. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su santa resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y consolida en él la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues hemos terminado esta celebración de los oficios de este Viernes Santo. Recordaros, sobre todo pues a los jóvenes, que esta noche tendremos la adoración a la cruz en la ermita de San José a las 9:30. Y mañana, lo más seguro, ya os lo digo, no, luego lo hablamos, pero no tendremos, por si alguno hay por ahí y se entera por aquí, no tendremos el camino que hacemos a Esperanza, ¿vale? Porque, me han llamado para ponerme la vacuna y tengo que irme mañana a poner la vacuna por la mañana, así que no tendremos el día de convivencia en Esperanza. Pero sí, mañana es un día de los más importantes de todo el año litúrgico. La vigilia pascual, a las 7, aquí os esperamos a todos, especialmente a los jóvenes. Recordaros traer para el Gloria la campanilla, o algo que suene para hacer ruido, porque hoy toca celebrar la muerte del Señor, pero mañana será la alegría de la resurrección. Pues vamos a vivir también este día así, con este silencio, con esta austeridad que además en este tiempo de la pandemia pues nos ha sobrevenido a cada uno de nosotros. Pues que vivamos así este Viernes Santo. Preparemos también nuestro corazón para mañana la resurrección.